Cassian, debes anunciar a la luna. La voz del anciano resonó, silenciando los murmullos de 1000 lobos reunidos. Lisa estaba de pie en las sombras de los cortinajes de terciopelo, con el corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. El lazo de pareja zumbaba bajo su piel, un hilo dorado de energía pura que la atraía hacia el rey Alfa. Él subió al estrado. Sus penetrantes ojos grises recorrieron la vasta sala, pasando por alto su rincón oculto. «Mi luna», declaró Cassian, su voz un trueno profundo y resonante que hizo vibrar los candelabros de cristal. «Hilara de la media luna de plata». El hilo dorado se rompió. No solo se rompió, se hizo añicos, enviando una onda de choque visceral de agonía a través del pecho de Lisa. Sintió como él elegía a otra. No jadeó, no lloró, simplemente se dio la vuelta, deslizándose hacia la fría noche, y desapareció. El aplauso fue ensordecedor, una rugiente ola de aprobación de las manadas aliadas que se estrelló contra las paredes de mármol del gran salón. Cassian estaba en el centro del estrado, el pesado oro del anillo de sello del Alfa clavándose en su nudillo mientras agarraba el podio. A su lado Hilara sonreía, una imagen de perfección aristocrática, su mano extendiéndose para posarse con gracia sobre el antebrazo de él. Cassian no la miró. Estaba esperando el vínculo, el zumbido invisible y vibrante en su sangre que lo había mantenido cuerdo durante los últimos 6 meses. Había aceptado la alianza política con la media luna de plata para asegurar sus fronteras. Un cálculo lógico y frío diseñado para salvar a cientos de sus guerreros de una inminente guerra territorial. Había planeado ir a ver a Lisa esa noche. Había planeado caer de rodillas, explicarle que un título era solo un título, pero que su alma le pertenecía por completo a ella. Había creído arrogantemente que el lazo de pareja podría resistir las complejidades de la ley de la manada. Pero cuando los dedos de Hilara rozaron su manga, un silencio aterrador y absoluto descendió sobre la mente de Cassian. El calor en su pecho, un fuego reconfortante que había ardido constantemente desde el día en que percibió por primera vez el aroma de Lisa a pino y lluvia, se extinguió. Fue como si alguien hubiera metido una mano en su caja torácica y le hubiera arrancado un órgano vital. Se tambaleó, una inhalación aguda e involuntaria siseando entre sus dientes. «Cassian», susurró Hilara, su sonrisa vacilando, mientras se inclinaba más cerca. «¿Estás bien?». Él no podía oírla. La sangre que rugía en sus oídos ahogaba la música, los vítores, el tintineo de las copas de champán. Se concentró en su interior, proyectando mentalmente su presencia por los terrenos de la manada, buscando ese familiar hilo dorado. Nada. No estaba solo silenciado, había desaparecido. Un vacío vasto y resonante había ocupado su lugar, dejando un dolor fantasma que hizo que sus rodillas se doblaran. «¿Alfa?». El anciano Thorne dio un paso adelante, con el ceño fruncido por la preocupación. Cassian lo ignoró. Empujó a Hilara, ignorando su grito de sorpresa cuando casi perdió el equilibrio. Descendió los escalones del estrado en 3 enormes zancadas, con los ojos desorbitados, cambiando del gris humano al letal y brillante ámbar de su lobo. La multitud se apartó al instante. El ambiente de celebración se hizo añicos en murmullos confusos y aterrorizados, mientras el rey Alfa acechaba por el salón de baile. «¡Lisa!», gruñó el nombre arrancándose de su garganta como una herida física. Rastreó su aroma. Era débil, persistiendo cerca de las pesadas cortinas de terciopelo en la parte trasera del salón. Arrancó la tela, el terciopelo se desprendió de sus ganchos de latón. El rincón estaba vacío. Una única rosa blanca aplastada yacía en el suelo de mármol, la misma flor que ella había llevado en su cabello esa misma noche. Cassian cayó de rodillas, recogiendo los pétalos magullados. Su aroma aquí estaba impregnado de un agudo y ácido matiz de desamor repentino. Y entonces, aterradoramente, comenzó a desvanecerse. «¡Cierren el perímetro!», rugió Cassian, girándose para encarar a su beta, Marcus, que se había materializado a su lado. «Nadie sale. Cierren las puertas. Inmovilicen todos los vehículos». «Cassian, ¿qué está pasando?», preguntó Marcus.
su mano cayendo a la empuñadura de su espada ceremonial. ¿La ceremonia? ¡Olvida la ceremonia!, gruñó Cassian, sus colmillos alargándose, el barniz civilizado del rey fracturándose por completo. Se ha ido. Lysa se ha ido. ¿Ido? ¿Quién? El anciano Thorn lo había seguido, su rostro enrojecido de indignación. Alpha, estás haciendo un espectáculo, y Lara está esperando. Cassian se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Su mano se cerró alrededor de la garganta del anciano, levantando al hombre mayor unos centímetros del suelo. Todo el salón de baile se sumió en un silencio horrorizado. Si ella ha abandonado estos terrenos, susurró Cassian, su voz vibrando con una promesa oscura y letal que resonó en el silencioso salón. Quemaré esta alianza hasta los cimientos, Thorn. Lo reduciré todo a cenizas. Soltó al anciano que jadeaba y echó a correr a toda velocidad hacia el ala residencial. Atravesó los pasillos, sus botas golpeando contra la madera. Irrumpió en las habitaciones de Lysa. La habitación estaba impecable. La cama estaba hecha. Su cepillo de pelo con reverso de plata estaba perfectamente alineado en el tocador. Abrió el armario de golpe. No estaba vacío, pero faltaba el pesado abrigo de invierno que ella prefería. Abrió sus cajones. La pequeña bolsa de viaje de cuero que guardaba debajo de su cama había desaparecido. No había salido corriendo en un momento de pánico. Lo había planeado. Había sabido en el momento en que él abrió la boca en ese escenario que iba a traicionarla. Y ella ya había metido su vida en una sola bolsa. Cassian se quedó en el centro de la silenciosa habitación, el aroma a pino y lluvia burlándose de él mientras se disipaba lentamente en el aire estéril de la finca. Se hundió en el borde de la cama perfectamente hecha, hundiendo el rostro entre las manos. El rey Alpha, que comandaba ejércitos y gobernaba el continente, dejó escapar un aullido crudo y agonizante de pura devastación. Había elegido una corona y al hacerlo, había perdido su mundo. La lluvia era una fría sábana de miseria, cortando la oscuridad y calando a Lysa hasta los huesos. No se puso la capucha. Dejó que el agua helada le pegara el pelo oscuro a las mejillas, esperando que adormeciera la sensación de ardor que irradiaba desde el centro de su pecho. Cada paso lejos de las tierras de la manada se sentía como un desgarro físico de músculo y tendón. El lazo de pareja no era solo una conexión emocional, era un imperativo biológico. Romperlo por la distancia física mientras el rechazo aún estaba fresco era como caminar descalza sobre cristales rotos. Sus pulmones ardían. Su visión se nublaba en los bordes, mostrando breves y caóticas imágenes de los ojos ámbar de Cassian, Mi Luna y Lara. El recuerdo de su voz por los altavoces la perseguía a través del denso bosque. Lysa apretó con más fuerza la correa de su bolsa de viaje de cuero. Forzó a sus piernas a seguir moviéndose, sus botas hundiéndose en el barro húmedo. Conocía las rutas de patrulla. Conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad de la frontera. Después de todo, había pasado los últimos 2 años gestionando la logística del Alfa mientras él construía su imperio. Conocía su imperio mejor que él, lo que significaba que sabía exactamente cómo escabullirse sin ser notada. Cruzó la línea fronteriza física, un arroyo profundo y caudaloso que separaba el bosque privado de la manada de la carretera estatal. En el momento en que sus botas tocaron el asfalto del otro lado, una ola de náuseas profundas la golpeó. Se dobló, agarrándose el estómago mientras vomitaba en la hierba mojada. Oficialmente era una loba solitaria, sin reclamar, sin protección. Se limpió la boca con el dorso de su mano temblorosa y se obligó a ponerse de pie. La carretera estaba vacía, resbaladiza por la lluvia y reflejando el resplandor anaranjado y enfermizo de las farolas lejanas. Empezó a caminar hacia el norte, hacia la ciudad humana de Seattle. 2 horas después, temblando incontrolablemente, Lysa estaba de pie bajo el letrero de neón parpadeante de una cafetería abierta toda la noche, situada junto a una terminal de autobuses. El olor a café rancio y gases de diésel era abrumador para sus agudizados sentidos, pero lo agradeció. Olía al mundo humano. Olía a anonimato. Empujó las puertas de cristal,
la campanilla sonando alegremente sobre su cabeza. Un marcado contraste con la absoluta ruina en su interior. La cafetería estaba casi vacía. Una camarera cansada limpiaba la barra. Un camionero roncaba suavemente en un reservado del fondo. Lisa se deslizó en un reservado cerca de la ventana, lo que le daba una vista clara de los horarios de los autobuses que brillaban en un tablero digital afuera. Se apretó el abrigo mojado, tratando de reprimir los violentos escalofríos que recorrían su cuerpo. ¿Café? La camarera apareció de repente, sosteniendo una jarra de cristal humeante. Miró la ropa empapada y el rostro pálido de Lisa con leve compasión. ¿Noche dura, cariño? Sí, graznó Lisa. Su voz le sonaba completamente extraña, hueca, despojada de su calidez habitual. Solo, por favor. Mientras la camarera servía, Lisa se miró en el reflejo de la ventana oscura y surcada por la lluvia. Parecía un fantasma. La mujer vibrante y ferozmente leal que había estado al lado de Cassian, que había creído en su visión de un Reino Unido, había desaparecido. En su lugar había una cáscara vacía que intentaba desesperadamente construir muros alrededor de la caverna sangrante en su pecho. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un teléfono desechable. Lo había comprado hace 3 días, justo después de haber oído por accidente a Anciano Thorne y Cassian discutir en el estudio sobre la alianza de la media luna de plata. Cassian le había prometido que lo arreglaría. Le había prometido que no cedería ante los ancianos. Nunca pondré a nadie por delante de ti, Lisa. Eres mi alma. El recuerdo sabía a cenizas. Miró el pequeño y barato teléfono de plástico. Aún no lo había activado. Si encendía su teléfono real, los rastreadores de Cassian tendrían su ubicación en menos de 30 segundos. Sacó su teléfono real de la bolsa. La pantalla estaba rota. Miró el cristal negro durante un largo momento. ¿La estaba buscando? ¿Le importaba? ¿O estaba en la suite nupcial con Ilara, consumando la alianza, cimentando la ruptura de su lazo? Una nueva ola de agonía la golpeó, tan intensa que la hizo jadear en voz alta. La camarera miró bruscamente. Lisa negó con la cabeza, forzando una sonrisa débil y de disculpa, y volvió a bajar la vista. No podía permitirse el lujo de que le importara si él la estaba buscando. No podía permitirse ser débil. Si la encontraba ahora, la arrastraría de vuelta. Esperaría que fuera su secreto, su amante, mientras Ilara desfilaba como su reina. Usaría el poder embriagador del lazo de pareja para romper su determinación. Lisa agarró su teléfono inteligente real, sus nudillos se pusieron blancos. Con un movimiento repentino y decidido, lo dejó caer al suelo debajo de la mesa y bajó el talón de su pesada bota sobre él. El cristal se hizo añicos. Los componentes internos crujieron. Deslizó los restos aplastados debajo del radiador. Miró el tablero digital de afuera. Autobús 402, con salida a Portland, 3:15 de la madrugada. Portland era grande, lluvioso, fácil para desaparecer. Tiró un billete arrugado de $20 sobre la mesa, abandonó el café humeante y salió a la lluvia. Compró su billete en efectivo bajo el nombre de Sarah Jenkins. Mientras el pesado autobús salía de la terminal, sus neumáticos siseando contra el asfalto mojado, Lisa apoyó la frente en la fría ventana. Vio cómo las luces de la ciudad se desvanecían en la oscuridad. No miró hacia atrás. El Rey Alpha había tomado su decisión. Ahora, Lisa tomaba la suya. 3 semanas, 21 días de un silencio absoluto y agonizante. La casa de la manada, que antes era un bullicioso epicentro de política, risas y calidez, se había convertido en un mausoleo. El personal se movía con la cabeza gacha, aterrorizado de hacer un ruido. Los alfas aliados se habían marchado abruptamente, profundamente inquietos por el comportamiento errático y violento del rey recién coronado. Cassian estaba sentado en el estudio del alfa, mirando el enorme mapa del territorio norteamericano extendido sobre su escritorio de caoba. El mapa estaba cubierto de alfileres rojos. Cada alfiler representaba un callejón sin salida, un avistamiento falso, una pista fría. Tenía un aspecto terrible. Los afilados y aristocráticos ángulos de su rostro se habían ahuecado.
Sus ojos grises estaban inyectados en sangre, bordeados por un oscuro y amoratado agotamiento. No había dormido más de 1 hora seguida desde la noche de la ceremonia. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cortinas de terciopelo vacías. Olía a rosas blancas aplastadas. Se despertaba violentamente, su lobo arañando el interior de su mente, exigiendo que encontraran a su pareja. Alfa. Cassian no levantó la vista cuando Marcus entró en el estudio. El beta se mantuvo a una distancia respetuosa, con la postura rígida. Informa. Graznó Cassian. Su voz sonaba como piedras de moler. Los equipos de búsqueda en los territorios del este han regresado. Nada. Los sabuesos perdieron el rastro en el arroyo de la frontera de la autopista la primera noche. Hemos rastreado todas las manadas en un radio de 1000 millas. Ninguno de los alfas la está ocultando. Marcus hizo una pausa, dudando. Cassian, necesitas comer. Necesitas descansar. La manada está sintiendo tu inestabilidad. Los lobos más jóvenes se están poniendo inquietos. Déjalos, gruñó Cassian, con los ojos fijos en un grupo de alfileres rojos cerca de la frontera canadiense. Si estoy inestable, es porque la mitad de mi alma fue arrancada de mi cuerpo. Tomaste una decisión, dijo Marcus suavemente. Era algo peligroso de decir, pero Marcus era el único que quedaba que se atrevía a decir la verdad. Elegiste la alianza. La cabeza de Cassian se levantó de golpe. En un borrón de movimiento, cruzó la habitación, estampando a Marcus contra la pesada puerta de roble. La madera gimió bajo el impacto. El antebrazo de Cassian estaba presionado contra la garganta de su beta, sus ojos brillando en ámbar. Elegí proteger nuestras fronteras, rugió Cassian, el sonido vibrando con pura agonía. Elegí evitar que nuestra gente fuera masacrada por las manadas del sur. Pensé que ella lo entendería. Pensé que el lazo nos mantendría unidos. Pensaste que podías tenerlo todo, dijo Marcus con voz ahogada, sosteniendo la mirada de Cassian sin pestañear. Pensaste que podías darle las sombras mientras otra mujer llevaba su corona. Lisa es orgullosa, Cassian. Nunca iba a ser tu secreto. El agarre de Cassian vaciló. Dio un paso atrás, con el pecho agitado mientras la verdad de las palabras de Marcus atravesaba su engaño. Había sido un tonto arrogante y ciego. Había subestimado su orgullo, su fuerza y su absoluta negativa a ser la segunda opción. Se dio la vuelta, pasándose una mano temblorosa por su cabello desordenado. ¿Dónde está Hilara?, preguntó Cassian en voz baja. En el ala de invitados. Todavía, respondió Marcus, frotándose la garganta. Quiere volver a la media luna de plata. Dice que es la hija de un alfa, no la prisionera de un loco. Los ancianos exigen que consumas la unión, o el tratado será nulo. Diles a los ancianos, dijo Cassian, su voz bajando a un registro letalmente tranquilo, que si vuelven a hablar de ese tratado, les arrancaré la garganta yo mismo. El tratado está muerto, y Lara puede irse cuando quiera. Cassian, si la media luna de plata retira su apoyo, no me importa, gritó Cassian, barriendo con el brazo el escritorio. El mapa, los alfileres, el pesado decantador de whisky de cristal, todo se hizo añicos contra la pared del fondo. No me importan las fronteras, no me importa la corona, la quiero de vuelta. Se desplomó en su silla de cuero, la lucha se desvaneció de él, dejando solo una desesperación hueca y resonante. Se ha ido, Marcus, se ha desvanecido como el humo. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido tentativo. Uno de los rastreadores humanos de élite de la manada, un hombre llamado Vance, se deslizó en la habitación. Miró nerviosamente los cristales rotos en el suelo, y luego al rey Alfa. Mi rey, dijo Vance, su voz temblando ligeramente. Yo creo que tengo algo. Cassian se levantó de su silla en un microsegundo. Cruzó la habitación, agarrando a Vance por los hombros con una fuerza que le dejó moratones. ¿Dónde? No es un rastro, señor, tartamudeó Vance, levantando una bolsa de pruebas transparente. Dentro había un pequeño teléfono inteligente aplastado. Finalmente obtuvimos las grabaciones de seguridad de una cafetería humana abierta toda la noche junto a la Interestatal 5.
Una camarera encontró esto atascado debajo de un radiador. Está completamente destruido, pero el equipo técnico logró extraer los datos de la tarjeta SIM. Cassian arrebató la bolsa. No necesitaba que el equipo técnico lo confirmara. Incluso a través del plástico, debajo del olor a café rancio y polvo, podía captar el más débil y fantasmal rastro de pino y lluvia. ¿Dónde?, exigió Cassian, su lobo surgiendo, tomando el control absoluto. La cafetería está al lado de una terminal de autobuses, señor, dijo Vance. Compró un billete con un alias. Rastreamos el alias. Fue a Portland. Los ojos de Cassian se entrecerraron, el ámbar brillando ferozmente en la tenue luz del estudio. Estaba en el mundo humano. Pensó que podría esconderse entre ellos. Pensó que el hormigón y el smog la ocultarían de él. «Prepara mi jet», ordenó Cassian, su voz fría, firme y aterradoramente concentrada. «Reúne un equipo de extracción. Ropa de civil. Nada de transformaciones a menos que sea absolutamente necesario». «Cassian», advirtió Marcus, «Portland es una ciudad de millones de habitantes. Si no quiere que la encuentren». «Es mi pareja», dijo Cassian, volviéndose para mirar a su beta. La desesperación hueca había desaparecido, reemplazada por un hambre oscura y obsesiva. «No me importa si tengo que destrozar esa ciudad ladrillo por ladrillo. La traeré a casa». La pesada puerta de acero del refrigerador comercial se cerró de golpe, sellando a Lisa dentro de un mundo de 1 °C y el abrumador aroma a eucalipto en descomposición. Estaba de pie en el centro del enorme almacén de flores, su aliento formando nubes en el aire gélido. Durante 3 semanas, este había sido su santuario. Trabajar en el turno de noche en Pacific Blooms Wholesale ofrecía todo lo que una loba solitaria necesitaba. Sin preguntas, pago en efectivo y un ambiente tan saturado de notas florales agresivas y refrigeración industrial que su propio aroma quedaba completamente enmascarado. Lisa se bajó el gorro de lana sobre las orejas y reanudó la tarea de quitar espinas de un cubo de rosas importadas. Sus manos, antes suaves y cuidadas para los banquetes reales, estaban surcadas de pequeños cortes sin cicatrizar. Se quedó mirando un corte particularmente profundo en su pulgar. Debería haberse curado en segundos. Las habilidades regenerativas de un hombre lobo eran legendarias. Pero la carne permanecía irritada y roja. Su loba estaba muriendo. La comprensión no fue dramática. Fue un hecho biológico lento y progresivo. El lazo de pareja era un vínculo simbiótico. Al romperlo tan violentamente y al poner cientos de millas entre ella y el alfa, cuya alma debía anclar la suya, Lisa estaba esencialmente matando de hambre a su loba interior. El dolor fantasma en su pecho se había atenuado hasta convertirse en un agotamiento constante y aplastante. La temperatura de su cuerpo había bajado. Sus ojos, antes vibrantes, estaban hundidos y sombríos. «Tú eres la arquitecta de mi reinado, Lisa». La voz de Cassian flotó en su memoria, no invitada y agonizante. Era un fragmento de hace un año, la noche antes de que él tomara el título de alfa. Habían estado en el invernadero privado de la manada. La había presionado contra el cristal, con las manos enredadas en su cabello, prometiéndole el mundo. «No necesito una luna para que se vea bonita en un trono. Te necesito a ti para liderar a mi gente a mi lado. Los ancianos entrarán en razón». Había mentido. O quizás solo había sido un cobarde cuando la presión política finalmente aumentó. De cualquier manera, el resultado era el mismo. Lisa rompió violentamente el tallo de una rosa, arrojando la flor rota al cubo de basura. No podía permitirse pensar en el pasado. La supervivencia era ahora su única directiva. Al otro lado de la ciudad, en lo alto de la suite del ático de un lujoso hotel del centro, la supervivencia era lo último en la mente de Cassian. Estaba completamente consumido por la casa. La suite se había transformado en un centro de mando táctico. Múltiples monitores brillaban en la penumbra, mostrando imágenes de cámaras de tráfico, software de reconocimiento facial y escáneres de la policía. Marcus estaba detrás de una serie de computadoras, coordinando con 3 equipos de rastreadores de élite disfrazados de civiles en las calles. Cassian estaba completamente inmóvil,
junto al ventanal del suelo al techo, mirando la incesante lluvia de Portland. Llevaba un traje oscuro y a medida, pero la ropa refinada no podía ocultar la tensión feral y depredadora que irradiaba de su cuerpo. Parecía una bestia enjaulada, con la mandíbula tan apretada que amenazaba con romperse. Nada en el reconocimiento facial todavía, dijo Marcus, frotándose los ojos cansados. Se mantiene oculta, sin uso de tarjetas de crédito, sin huella digital. Es como si hubiera dejado de existir en el momento en que bajó de ese autobús. No dejó de existir, dijo Cassian, su voz un retumbo bajo y peligroso que vibró contra el cristal. Ella dirigió mi red de inteligencia durante 2 años, Marcus. Sabe exactamente cómo cazamos. Conoce nuestros algoritmos. Conoce nuestros puntos ciegos. Entonces, ¿cómo atrapamos a un fantasma? No buscamos al fantasma. Cassian se giró, sus ojos grises brillando con una luz ámbar antinatural. Buscamos la sombra que proyecta. Está aislada de la manada. Su lazo está roto. Estará experimentando consecuencias burológicas. Fatiga, curación suprimida, el frío. Busca alquileres en efectivo en zonas industriales. Busca trabajos en entornos que enmascaren naturalmente las firmas térmicas y de olor. Plantas empacadoras de carne, congeladores comerciales, almacenes de flores. Marcus hizo una pausa, sus dedos flotando sobre el teclado. Miró a Cassian, un destello de genuina admiración atravesando su agotamiento. El rey Alfa no solo estaba usando la fuerza bruta, estaba aprovechando su conocimiento íntimo de la mujer que amaba. Filtrando parámetros ahora, dijo Marcus, sus pulsaciones de teclas resonando en la silenciosa habitación. Cassian volvió a la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. La ciudad de abajo era un laberinto de hormigón y neón, pero no importaba. Podía sentir el vasto espacio vacío en su alma, tirando de él en una dirección específica. Iba a encontrarla, y cuando lo hiciera, nunca más la perdería de vista. La campanilla sobre la puerta del boticario Esmeralda sonó suavemente. Era una tienda estrecha y polvorienta en el distrito Pearl, con un fuerte olor a salvia seca, mirra y papel viejo. La propietaria humana, una anciana que pensaba que vendía remedios holísticos a los hipsters, apenas levantó la vista de su tejido cuando Lisa entró. Lisa mantuvo la cabeza gacha, el cuello de su abrigo húmedo subido hasta los pómulos. Se dirigió directamente a la parte trasera de la tienda, a un gabinete de vidrio cerrado con llave etiquetado como curiosidades botánicas. Sus manos temblaban. El dolor en su pecho había aumentado en las últimas 48 horas, pasando de un dolor sordo a una agonía aguda y ardiente que le dificultaba respirar. Sabía lo que significaba. Cassian estaba cerca. La proximidad de su pareja estaba haciendo que el lazo dormido y roto se extendiera ciegamente, tratando de restablecer la conexión. Era como frotar papel de lija contra un nervio expuesto. «Disculpe», llamó Lisa con voz ronca. «Necesito el acónito napelo crudo. La raíz de acónito». La anciana se asomó por encima de sus gafas. «Eso no es para consumo, querida. Es altamente tóxico. Solo lo vendo para, bueno, propósitos decorativos, históricos». «Lo sé. Es para un proyecto de arte», mintió Lisa con suavidad, sacando un billete nuevo de $100 de su bolsillo y colocándolo sobre el mostrador de cristal. «Me llevaré todo lo que tenga en stock». 5 minutos después, Lisa volvió a salir a la lluvia, agarrando una pequeña bolsa de papel marrón. Dentro había raíces secas y nudosas de acónito puro. Para un hombre lobo, ingerir acónito era como beber fuego líquido. Era una potente neurotoxina, pero en dosis microscópicas, preparada en un té. Actuaba como un brutal supresor químico. Adormecería su sistema nervioso. Mataría temporalmente a su loba interior. Y lo más importante, cortaría por completo la baliza de angustia psíquica que su cuerpo estaba transmitiendo actualmente al rey Alfa. Preferiría envenenarse a sí misma antes que dejar que él la arrastrara de vuelta a una vida de sumisión. Menos de 1 hora después de que Lisa saliera del boticario, la campanilla de la tienda volvió a sonar.
La anciana propietaria levantó la vista y se congeló de inmediato. El hombre que acababa de entrar no pertenecía a su pequeña y polvorienta tienda. Era enorme, construido con la gracia fluida y letal de un depredador alfa. Su traje oscuro estaba húmedo por la lluvia, y sus ojos, una aterradora tormenta arremolinada de gris y oro, se fijaron en ella con una intensidad paralizante. Otros dos hombres, corpulentos como jugadores de fútbol americano, estaban de pie en silencio fuera del escaparate de la tienda, vigilando la calle. Cassian se acercó al mostrador. El aire en la tienda pareció volverse pesado, el oxígeno escaseando bajo el peso aplastante de su presencia. No habló de inmediato. Cerró los ojos e inhaló profundamente. Debajo del abrumador hedor a salvia e incienso, sus sentidos agudizados lo captaron. Era increíblemente débil, enmascarado por el olor a refrigeración comercial y eucalipto. Pero estaba allí, pino, lluvia, y debajo de eso, el agudo matiz metálico de la angustia física de su pareja. Los ojos de Cassian se abrieron de golpe. Miró el mostrador de cristal. Una mujer estuvo aquí, dijo Cassian. Su voz era perfectamente nivelada, pero llevaba una frecuencia armónica que hacía vibrar ligeramente las vitrinas de cristal. Pelo oscuro, pálida, de 1,67 m aproximadamente. Pagó en efectivo. La propietaria tragó saliva, sus manos temblando mientras bajaba su tejido. Sintió un impulso primario abrumador de someterse al hombre que tenía delante, aunque no entendía por qué. Sí, hace una hora. ¿Qué compró? Solo, solo unas hierbas. Acónito napelo. Raíz de acónito. Cassian se puso completamente rígido. El nombre de la planta flotó en el aire como una sentencia de muerte. Detrás de él, la puerta de la tienda se abrió y Marcus entró. ¿Cassian?, preguntó Marcus, sintiendo el repentino y catastrófico cambio en el comportamiento de su alfa. Compró acónito, susurró Cassian, el color desapareciendo de su rostro. Sus manos se aferraron al borde del mostrador de madera, la madera crujiendo y astillándose bajo sus dedos. Marcus maldijo en voz baja. Está tratando de enmascarar su olor por completo. Cassian, si se dosifica incorrectamente, sin un sanador de la manada para monitorear la toxicidad, está tratando de matar el lazo, interrumpió Cassian con la voz quebrada. La horrible realidad se apoderó de él. Lisa no solo estaba huyendo, estaba tratando activamente de destruir el ancla biológica que la ataba a él, incluso si eso significaba destruirse a sí misma en el proceso. Preferiría beber veneno antes que pertenecerle. La comprensión arrancó los últimos jirones de su control civilizado. «Arranca las cámaras de seguridad», gruñó Cassian, volviéndose hacia Marcus, su rostro contorsionado en una máscara de pura y desesperada furia. «Rastrea la dirección en la que caminó. Ya no me importa la discreción. Corta la red eléctrica en un radio de 5 manzanas. La encontraremos ahora». El callejón era estrecho, atestado de contenedores de basura desbordados y resbaladizo por siglos de mugre y lluvia. Lisa se apresuró por el oscuro corredor, sus botas chapoteando en charcos profundos. Su apartamento, un subarriendo ilegal sin ventanas en un sótano, estaba a solo 2 manzanas. Solo necesitaba entrar, necesitaba hervir el agua, necesitaba el té. De repente sus rodillas se doblaron. No fue que un tropiezo ni un resbalón. Fue una fuerza de conmoción masiva que la golpeó de lleno en el pecho, completamente invisible. Lisa jadeó, cayendo hacia adelante. Sus palmas se rasgaron en el asfalto áspero y húmedo. La bolsa de papel marrón se le cayó de las manos. Las raíces secas de acónito se derramaron en un charco. El silencio en su mente, el vacío agonizante con el que había vivido durante 3 semanas, se hizo añicos. Fue reemplazado por un rugiente fuego dorado. El lazo de pareja no solo se reconectó, explotó a la vida con una intensidad violenta y desesperada. El puro poder de ello le robó el oxígeno de los pulmones. Podía sentir los latidos de su corazón. Podía sentir su pánico, su furia y su amor abrumador y sofocante. Estaba aquí. Lisa retrocedió a trompicones, su respiración entrecortada y aterrorizada.
Apoyó la espalda contra la pared de ladrillo húmeda del callejón, con los ojos muy abiertos mientras miraba las sombras al final del corredor. Las sombras se movieron. Cassian entró en la tenue y parpadeante luz de una farola rota. Se veía devastador. El rey Alfa, generalmente impecable y sereno, parecía haber sido arrastrado por el infierno. Su traje estaba arruinado, su cabello oscuro estaba pegado a su frente por la lluvia, pero fueron sus ojos los que la aterrorizaron. Brillaban, completamente ámbar, su lobo empujado por completo a la superficie, mirándola con un hambre voraz y posesiva que hizo gritar a sus instintos. Lisa respiró. El sonido de su nombre en sus labios envió un traicionero escalofrío de calor directamente a su núcleo, una traición biológica contra la que luchó con todo lo que tenía. Dio un paso adelante. «¡Detente!», gritó Lisa, con la voz quebrada. Se levantó, usando la pared de ladrillo como apoyo. Sus piernas temblaban tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Cassian se congeló, levantando las manos en un gesto apaciguador, aunque sus músculos estaban tensos, listos para saltar. «No voy a hacerte daño. Te he estado buscando. Durante 3 semanas, Lisa, he estado destrozando el continente. No deberías haberlo hecho». Escupió ella, sus ojos buscando una salida hacia la calle. No había ninguna. Marcus y otros 2 guardias acababan de materializarse en la entrada del callejón, bloqueando su única vía de escape. Estaba atrapada. «Me dejaste», dijo Cassian, su voz cruda, teñida de un dolor genuino. Dio otro paso lento hacia ella. La presión del aire a su alrededor era opresiva. La dominancia natural de un alfa ordenándole que se sometiera, que cayera de rodillas y aceptara a su pareja. Desapareciste sin decir una palabra. «Tú tomaste tu decisión en ese escenario», replicó Lisa, la ira finalmente rompiendo su pánico. «Elegiste a Ilara. Elegiste a la media luna de plata. Elegiste una corona por encima de mí. Era política. No significaba nada», rugió Cassian, el volumen de su voz haciendo vibrar las ventanas de los edificios de arriba. «Estaba tratando de salvar a nuestra gente de una guerra. Pensé que entendías la carga del trono. Eres mi pareja, eres mi alma. Un trozo de papel con otra manada no cambia eso». «Lo cambia todo», lloró Lisa, las lágrimas finalmente mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «¿Esperabas que fuera tu sucio secreto? ¿Que esperara en las sombras mientras exhibías a otra mujer como tu igual? Tengo demasiado orgullo para eso, Cassian. Yo era tu igual, ahora no soy nada para ti. Eres todo para mí», gruñó él, perdiendo la batalla con su control. Se abalanzó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos en un borrón de movimiento. La alcanzó, desesperado por atraerla a sus brazos, para forzar físicamente al lazo a calmarlos a ambos. Esperaba que ella luchara contra él. Esperaba que le diera un puñetazo, una patada, que intentara correr. No esperaba el destello de plata. Cassian se detuvo en seco, con el pecho agitado a escasos 40 centímetros de ella. Lisa permaneció perfectamente quieta, sus ojos muertos y fríos. En su mano derecha, agarrado con fuerza, había un cuchillo táctico forjado en plata pura y refinada. Era letal para su especie, pero no lo apuntaba a Cassian. Tenía el filo afilado de la hoja de plata presionado firmemente contra su propia garganta, justo sobre su arteria carótida. La lluvia caía a cántaros a su alrededor. El callejón se sumió en un silencio agonizante y horrorizado. Marcus, al final del callejón, maldijo en voz alta y dio un paso adelante. Pero Cassian extendió la mano hacia atrás, indicándole que se detuviera. Cassian miró la hoja de plata que se clavaba en la pálida piel de su pareja. Una sola gota de sangre, negra a la tenue luz, brotó y se deslizó por su cuello. «Lisa», susurró Cassian, su voz temblando de terror absoluto. El alfa feral desapareció al instante, reemplazado por un hombre que veía cómo su mundo entero amenazaba con acabar consigo mismo. «Baja el cuchillo. Me convertiste en una loba solitaria, Cassian», dijo Lisa suavemente, su voz desprovista de toda emoción. Su mano no temblaba. «Me arrancaste de mi hogar. ¿Y ahora esperas que regrese y mueva la cola como una mascota consentida?
No lo haré. Cancelaré el tratado. Enviaré a Hilara de vuelta. Renunciaré al trono si es necesario. Suplicó Cassian, hundiéndose lentamente de rodillas en el sucio y húmedo callejón. Sus manos se alzaron en total rendición. Solo por favor, no te alejes de mí. Por favor. Lisa miró al rey Alfa arrodillado en el barro a sus pies. El hombre que gobernaba a miles le suplicaba por su vida. Pero las cicatrices de su traición eran profundas, y la hoja de plata permanecía presionada contra su garganta. Dame una razón, susurró Lisa, la lluvia enmascarando sus lágrimas. ¿Por qué no debería acabar con esto ahora mismo? Dame una razón, susurró Lisa, la lluvia enmascarando las lágrimas calientes y amargas que finalmente se derramaron por sus pestañas. ¿Por qué no debería acabar con esto ahora mismo? Cassian permaneció de rodillas en la suciedad del callejón. El rey Alfa, un hombre que comandaba legiones y cuya mera presencia podía forzar a lobos menores a la sumisión, estaba completamente paralizado. Su pecho se agitaba con respiraciones entrecortadas y de pánico. Miró la gota de sangre negra que brotaba bajo la hoja de plata en su garganta. El olor metálico golpeó sus sentidos agudizados como un golpe físico, mezclándose nauseabundamente con el olor a lluvia y basura en descomposición. No habló de inmediato. Sabía que las palabras eran completamente inútiles aquí. Había pasado toda su vida dominando el arte de la retórica política, retorciendo las palabras para asegurar alianzas y mantener el poder. Pero la retórica había roto a la mujer que amaba. La retórica la había llevado a este callejón frío y húmedo con veneno en el bolsillo y plata en el cuello. Lentamente, telegrafiando cada milímetro de su movimiento para no asustarla, Cassian metió la mano en el interior de su chaqueta de traje arruinada. El agarre de Lisa en la hoja se tensó. Sus nudillos se pusieron completamente blancos. No lo hagas. No estoy sacando un arma, dijo Cassian, su voz un raspado bajo y grave que apenas se oía por encima del aguacero. Estoy respondiendo a tu pregunta. Sacó su teléfono inteligente. Era un dispositivo pesado y encriptado que se usaba solo para emergencias de la manada y comunicaciones del Alto Consejo. Con dedos lentos y deliberados, eludió el bloqueo de seguridad y marcó un solo número. Presionó el icono del altavoz y colocó el teléfono con cuidado en el asfalto mojado entre ellos. El teléfono sonó 2 veces. Luego, la voz aguda y autoritaria del anciano Thorne resonó en el callejón lluvioso. Alfa, ¿dónde estás? La manada está en caos. El padre de Hilara ha llamado 3 veces exigiendo saber por qué abandonaste la finca. Si no regresas y formalizas esta unión antes de la medianoche, la media luna de plata considerará la alianza nula y sin efecto. Amenazan con movilizar sus fronteras. Lisa miró el teléfono, su corazón martilleando un ritmo frenético y doloroso contra sus costillas. El mero sonido de la voz de Thorne le provocó una nueva oleada de náuseas. Cassian no miró el teléfono. Sus brillantes ojos ámbar permanecieron fijos en el rostro de Lisa. Dile al alfa de la media luna de plata, dijo Cassian, su voz vibrando con una calma aterradora y absoluta, que si su hija y su séquito no están fuera de mis tierras al amanecer, los consideraré intrusos hostiles. El tratado está roto. Un pesado y atónito silencio emanó del altavoz. Entonces Thorne explotó. ¿Has perdido la cabeza? Cassian, estás invitando a una masacre. La coalición del sur arrasará nuestras fronteras debilitadas si no tenemos los números de la media luna de plata. Estás sacrificando la corona por una loba solitaria. No, respondió Cassian suavemente, sus ojos nunca dejando a Lisa. Estoy sacrificando la corona por mi pareja. Antes de que Thorne pudiera pronunciar otra palabra, Cassian bajó su pesada bota sobre el teléfono. El cristal y la carcasa interna se hicieron añicos con un crujido agudo, cortando la conexión al instante. Lisa se estremeció, pero la hoja de plata permaneció presionada contra su piel. Un teléfono roto no cambia nada, Cassian. Seguirán llamándote rey. Seguirán esperando que gobiernes. Y yo no seré gobernada. Lo sé, respiró Cassian. Extendió la mano derecha. Lentamente, agarró el enorme y pesado anillo de sello de oro que llevaba en el dedo índice. Era el escudo ancestral de su linaje. Era la manifestación física de la autoridad del alfa.
Quitarlo fuera de un desafío formal era impensable. Era una ruptura directa de su reclamo legal sobre la manada. Se deslizó la pesada banda de oro del dedo. El metal captó un breve destello de luz de la farola rota de arriba. Con un movimiento de muñeca, Cassian arrojó el artefacto de valor incalculable a un charco profundo y fangoso cerca de un contenedor oxidado. Se hundió al instante, tragado por el agua oscura. Una inhalación colectiva y aguda provino del final del callejón. Marcus y los guardias habían presenciado lo impensable. Su rey acababa de abdicar voluntariamente en medio de una ciudad humana. «Ya no soy rey», dijo Cassian, la lluvia cayendo sobre su rostro pálido, pegando su cabello oscuro a su frente. Abrió sus manos vacías, mostrándoselas. «No tengo manada. No tengo ejército. No tengo corona. Soy solo un lobo, sin reclamar, sin protección, igual que tú». La absoluta finalidad de su acción golpeó a Lisa. El hilo dorado de su lazo de pareja, que había estado gritando en agonía durante semanas, de repente brilló con una verdad pura y cegadora. No estaba mintiendo. Se había despojado de todo lo que se interponía entre ellos. La adrenalina que había mantenido a Lisa en pie se evaporó de repente. El costo físico del frío, la casi inanición de su loba y el puro latigazo emocional la golpearon de una vez. Sus dedos se entumecieron. El cuchillo táctico de plata se le escapó de las manos, cayendo inútilmente contra el asfalto. Sus rodillas se doblaron. No se preparó para la caída. Simplemente dejó que la oscuridad se la llevara. Pero no golpeó el suelo. Cassian se movió con la velocidad desesperada de un moribundo buscando oxígeno. La atrapó antes de que golpeara el pavimento mojado, recogiendo su cuerpo inerte y helado en su pecho. Enterró su rostro en su cabello húmedo, dejando escapar un sollozo desgarrador y entrecortado mientras finalmente, sostenía su alma de nuevo. Calor. Fue la primera sensación que rompió la oscuridad pesada y sofocante. No era solo el calor físico de las pesadas mantas de algodón. Era un calor profundo y resonante que irradiaba desde el centro de su pecho. El vacío agonizante que la había consumido durante 21 días había desaparecido. En su lugar, el lazo de pareja zumbaba, una vibración dorada y constante que se sentía como un sol localizado ardiendo dentro de su caja torácica. Lisa abrió lentamente los ojos. La luz de la habitación era tenue y dorada. Estaba acostada en una cama enorme y mullida. El débil y estéril olor de un goteo intravenoso se mezclaba con el caro aroma a lavanda y madera pulida. Era una suite de hotel de alta gama, no la casa de la manada. Giró ligeramente la cabeza. Cassian estaba sentado en un pesado sillón junto a la ventana, completamente quieto. Ya no llevaba el traje arruinado. Llevaba unos sencillos pantalones de chándal oscuros y una camiseta gris con los pies descalzos. Parecía devastadoramente agotado. Las ojeras bajo sus ojos parecían moratones y una densa sombra de barba cubría su mandíbula. Estaba mirando el horizonte de la ciudad, dándole espacio, sin atreverse a agobiarla al despertar. Cassian, su voz era un susurro seco y quebradizo. Se movió al instante, cruzando la habitación con una gracia silenciosa y depredadora, pero se detuvo a 1 metro del borde de la cama. Apretó las manos con fuerza detrás de la espalda, una restricción física contra el instinto gritón de su lobo de tocarla, de olerla, de asegurarse de que estaba realmente viva. «Estoy aquí», dijo, su voz notablemente suave. «Estás en el ático del Roosevelt. Traje a un sanador de manada neutral del territorio Olympic para limpiar tu sistema. Estabas gravemente deshidratada y tu temperatura corporal era peligrosamente baja. Has estado dormida durante 2 días». Lisa procesó la información lentamente. Miró el dorso de su mano, donde un pequeño vendaje cubría una punción intravenosa. Recordó el callejón, recordó la lluvia, recordó el pesado anillo de oro hundiéndose en el agua fangosa. «Tiraste tu anillo», dijo suavemente. La mandíbula de Cassian se tensó. «Fue el precio más barato que he pagado por algo de valor real». Finalmente se permitió acercarse, hundiéndose en el borde del colchón. El colchón se hundió bajo su considerable peso. Lisa,
Necesito que entiendas. Estaba aterrorizado. Las manadas del sur habían formado una coalición. Sus movimientos de tropas cerca de nuestra frontera sur se habían triplicado en 2 meses. Thorne me mostró los informes de inteligencia. Nos enfrentábamos a una masacre. La Media Luna de Plata tenía un ejército inactivo. Pensé que estaba eligiendo la supervivencia de nuestra gente. Fui lo suficientemente arrogante como para creer que entenderías el teatro político de todo esto. Lisa cerró los ojos, dejando que su voz profunda y resonante la envolviera. Su mente analítica, perfeccionada por años de dirigir su red de inteligencia, comenzó a funcionar. La niebla del agotamiento se disipó ligeramente. La coalición del sur, murmuró Lisa, frunciendo el ceño. Cassian, ¿cuándo te mostró Thorne por primera vez esos informes de inteligencia? A finales de septiembre. ¿Por qué? Lisa se obligó a sentarse, ignorando el dolor sordo en sus músculos. Se subió la pesada manta hasta la clavícula. Yo dirigía la red de vigilancia fronteriza hasta la noche en que me fui. Las manadas del sur no triplicaron sus movimientos en septiembre. Estaban completamente inactivas. De hecho, se enfrentaban a una grave hambruna interna. Cassian se quedó muy quieto. Thorne me presentó imágenes de satélite, comunicaciones interceptadas. Era irrefutable, era fabricado, dijo Lisa, la comprensión encajando con la precisión aguda y fría de una pistola al cargarse. Miró directamente a los ojos de Cassian. Piensa en la cronología. Thorne te trae pruebas de una amenaza catastrófica a finales de septiembre. Entras en pánico. 3 días después, el Alpha Corbin de la Media Luna de Plata se comunica milagrosamente con una oferta de tratado supeditada a un matrimonio con su hija. Una oferta que resuelve un problema que en realidad no existía. La respiración de Cassian se entrecortó. La sangre se le fue del rostro mientras la magnitud de sus palabras se asentaba. Thorne y Corbin diseñaron la crisis, continuó Lisa, su voz ganando fuerza, la autoridad natural de la jefa de inteligencia volviendo a su postura. Thorne quería que te casaras con Ilara, porque Corbin le prometió a Thorne un asiento en el alto consejo de la supermanada recién fusionada. Te manipularon, Cassian. Usaron tu deseo de proteger a nuestra gente en tu contra. Un silencio aterrador descendió sobre la suite del hotel. Cassian miró al suelo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban completamente desprovistos del gris humano. Eran de un ámbar sólido, brillante y depredador. El puro volumen de rabia que emanaba de su cuerpo fue suficiente para que la presión del aire en la habitación cayera. Había destrozado su propia alma. Había llevado a la mujer que amaba al borde del suicidio. Había abdicado de su trono y lo había hecho todo por una mentira. Thorne, susurró Cassian, el nombre sonando como una sentencia de muerte. Jugó contigo, dijo Lisa, extendiendo la mano para tocar suavemente su puño cerrado. El contacto físico envió una sacudida de pura electricidad a través del lazo, anclándolo ligeramente. Pero él solo ganaba si yo me quedaba lejos. Cassian giró su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, aferrándose como si fuera el único objeto sólido en un universo en colapso. Tiré el anillo, Lisa. Rompí el tratado. Según la ley de la manada, soy un lobo solitario. Thorne usará esto para declararse regente. Que lo intente, dijo Lisa, una sonrisa peligrosa y hermosa tocando la comisura de sus labios. La tormenta había pasado. Las pesadas puertas de roble de la gran finca se hicieron añicos hacia adentro, no por un asedio, sino por la fuerza pura e innegable del rey que regresaba y su igual elegida. Cassian caminó a través de la madera astillada, su mano firmemente unida a la de Lisa. No había anillo en su dedo, pero la sofocante y depredadora dominancia que irradiaban ambos puso de rodillas a los ancianos usurpadores antes de que se pronunciara una sola palabra. Lisa no se quedó en las sombras esta vez. Se paró en el centro del estrado, una cuchilla de plata y estrategia, lista para reconstruir un imperio en sus propios términos. La caza había terminado, pero su reinado acababa de comenzar. Si sentiste el calor de este dramático romance alfa y te encantó el feroz regreso de Lisa, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias intensas y cinematográficas.
Deja un comentario abajo sobre lo que pensaste del sacrificio final de Cassian en el callejón.